Mi historia es complicada y difícil de contar, porque aún me cuesta creer que hace unos años tuve la peor experiencia de mi vida, algo que jamás se me olvidará, y todo por un amor. Mi nombre es Ricardo y tengo 30 años. Vivo en Orizaba, Veracruz, y soy enfermero en el IMSS del centro. Cuando tenía 24 años, conocí a una chica llamada Laura, quien comenzó a trabajar atendiendo una cafetería cerca del hospital. Era muy amable y carismática. Sus ojos negros y profundos me hipnotizaron, y su linda sonrisa me causaba suspiros. Tenía el cabello negro. Sinceramente, su rostro transmitía misterio, quizá por esos ojos, pero en realidad era muy bonita. Trataba de ir más seguido a la cafetería para poder verla. La verdad, no sabía si siempre era así con todos los clientes o solo conmigo, y no quería ilusionarme. A veces me quedaba más tiempo para poder platicar con ella y escucharla hablar de sus sueños y sus gustos, y así descubrí cuáles eran sus flores favoritas, y un día, al llegar del trabajo, se las regalé. Ella me miró sorprendida, pero feliz, y ese fue el inicio de varias salidas. Por la noche, cuando salía de trabajar, la esperaba, y nos íbamos a caminar al paseo del río. El sonido del agua y la oscuridad hacían todo más romántico. Pasábamos mucho tiempo juntos. Siempre saliendo del trabajo, la llevaba a caminar. Íbamos a mi casa a ver películas, preparábamos de cenar, y a mi mamá le caía muy bien, y mi hermana comenzó a encariñarse con ella. Había tenido un par de novias antes, pero nunca había sentido lo que sentía con Laura. Era hermosa y muy linda, aunque debo admitir que notaba actitudes raras de su parte. Por ejemplo, que los fines de semana, que salíamos ambos más temprano de trabajar, la invitaba a salir o al centro, y me decía que no podía. Siempre que la invitaba a un lugar con muchas personas, o a la luz del día, decía que no, que tenía mucho que hacer en casa. Incluso me pedía que no llamara por teléfono, porque su mamá se molestaría. Era algo incómodo, pero traté de no darle mucha importancia, porque de verdad me gustaba mucho. Así que una noche, en el paseo del río, en uno de los puentes la besé y le propuse que fuera mi novia. Laura me miró con tristeza y me confundí, pero después sonrió y aceptó. Así que comenzamos una relación algo complicada, pero llena de amor. Lo bueno era que podía verla todos los días en la cafetería. Casi siempre nos veíamos ahí por las noches. Esa mujer me traía completamente loco. Había algo en ella que no encontraba en nadie. Nos reíamos mucho, platicábamos de temas interesantes, hablábamos sobre el futuro. Mi madre y mi hermana la querían mucho. A veces, cuando llegaba a la casa, le preparaban de cenar, o incluso veíamos películas todos en la sala. Todo iba muy bien durante más o menos medio año, hasta que empecé a notar comportamientos un poco más extraños de su parte. A veces, cuando llegaba a la cafetería, volteaba a todos lados como si alguien la estuviera observando, o como si tuviera miedo. Y había veces que se portaba cortante y más seria conmigo, también con mi familia. Cuando le preguntaba qué significaba eso, simplemente me daba largas y no respondía a mis preguntas concretamente. Nunca quería salir durante el día, prefería las noches, y decía que le encantaba estar en mi casa. Y esa era la rutina, ya ni salíamos a caminar. Era como si se estuviera escondiendo de algo o de alguien. Una noche me dijo que su madre no iba a estar en casa, que me invitaba a cenar y podríamos dormir juntos. Y saliendo ambos del trabajo, fuimos hacia allá. Tomamos un taxi. Me dijo que solo podía ir a su casa cuando ella me dijera, que no podía llegar de sorpresa,
porque su madre era muy pesada, que no sabía que tenía novio y que no quería tener problemas. Eso estaba bien para mí. A veces cuando uno está enamorado, no ve claramente, y pues yo amaba estar con ella y nada me importaba. Llegamos a su casa y preparó la cena. El lugar era bonito, pero algo no cuadraba ahí. No parecía la casa de una madre e hija, pero pues traté de no hacerme ideas. Cenamos, vimos una película en la sala y nos empezamos a besar. Las cosas empezaron a subir de tono y le dije que fuéramos a su habitación, pero me dijo que no, que lo hiciéramos en el sillón. Me pareció buena idea y cuando terminamos le dije que ya fuéramos a dormir y me dijo que dormiríamos ahí en la sala. Eso sí me pareció extraño. Le pregunté por qué y me dijo que porque dormía en un cuarto con su madre y que le daba pendiente que la cama oliera a hombre y su madre se diera cuenta. No quise preguntar más, estaba muy cansado. Ella sacó una colchoneta del cuarto y la puso en medio de la sala. Nos tapamos y nos quedamos profundamente dormidos. Por la mañana me dieron ganas de volver a estar con ella. Era como una droga en todos los aspectos. Era mi debilidad. Nos fuimos cada quien a su trabajo, y cuando fui a la cafetería, Laura estaba feliz. Me dijo que su madre le había hablado, y le había dicho que esa noche tampoco llegaría. Entonces, podríamos quedarnos juntos de nuevo. Esa noticia me alegró el día, y al terminar nuestra jornada, pasamos a comprar una pizza y un vino, y de nuevo estuvimos juntos toda la noche. Al otro día fui a la cafetería, pero todo fue diferente. En una mesa del fondo había un hombre solo, y Laura le había llevado café. Él le sonrió y vi cómo le acariciaba la mano. Luego ella se agachó un poco, porque el hombre le dijo algo al oído. Ambos sonrieron, y podría jurar que se dieron un beso, pero su cabello cubría la escena. No entendía qué estaba pasando. Me acerqué y saludé a Laura. Ella se puso muy nerviosa, me saludó cortante, y me presentó al hombre de la mesa, llamado David, quien dijo que era su primo. David me saludó algo extraño, y Laura le dijo que yo era enfermero en el hospital cercano. Sonreí a medias, y le dije que mejor volvía más tarde. Ella dijo que estaba bien. No entendía qué significaba eso. Algo no cuadraba. Así que inmediatamente busqué en redes sociales a Laura, y posteriormente en sus amigos a David, y efectivamente aparecía ahí. Me di cuenta por sus fotos que sí eran primos. Había fotos con su familia, y David tenía el mismo apellido. Solo que al parecer antes vivían en Puebla. Me quedé un poco más tranquilo al ver eso, y todo siguió con normalidad. Ya no le mencioné nada a Laura, y esa noche me dijo que tenía que ir a casa temprano. Le dije que estaba bien. Al final de cuentas, ya habíamos pasado 2 noches juntos, y está bien que quisiera descansar. Cumplíamos meses y decidimos celebrar. Le dije que podíamos ir a cenar, y luego a un hotel a relajarnos tomando vino. Ella aceptó, y por la noche pusimos el plan en marcha, pero nada salió como pensé. Cuando estábamos en el hotel, apenas nos habíamos quitado la ropa, cuando se escuchó que tocaron la puerta. Pensé que probablemente era alguien de servicio, o algo relacionado con el hotel. Pregunté quién era, y nadie habló. Laura se tapó con las sábanas, y me puse el boxer y abrí la puerta. Quien estaba ahí era David, el primo de Laura. No me dio ni tiempo de pensar, porque me dio un golpe que me tumbó en el piso. Laura dio un grito y se quedó inmóvil. Solo repetía, perdón.
David se puso como loco y empezó a gritar a Laura que cómo era posible que hubieran escapado de su ciudad para casarse, vivir juntos sin prejuicios, para que su familia no los juzgara por ser primos y le pagara revolcándose con otro hombre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Laura lloraba y David la jaló del brazo y se la llevó con la sábana enredada en el cuerpo. Yo ni siquiera me dispuse a pelear con ninguno de los dos, porque estaba completamente en shock. Me cambié y me fui a casa sin entender lo que había pasado. Me encerré en el cuarto y preferí dormir y no pensar. Al otro día fui a la cafetería. Laura se veía demacrada y tenía un moretón en el brazo. Al verme, bajó la mirada. Le dije que por favor me explicara qué había pasado la noche anterior. Ella se puso a llorar y me dijo que lo sentía, que estaba casada con su primo, pero que había sido imposible no enamorarse de mí, que ya había dejado a David, que por favor la perdonara. No podía permitirme estar con una persona así, por más amor que le tuviera, por más loco que me volviera, no podía continuar con eso. Así que decidí terminar la relación. Cuando se lo dije, me miró con odio y me dijo que ella no quería terminar, que ella ya había dejado a aquel hombre. Le dije que era lo mejor para ambos, porque si su amor fuera cierto, hubiera terminado al esposo desde que empezamos a andar. Laura comenzó a llorar. Me dijo que no la dejara sola, que siguiéramos la relación, que ella cambiaría. Me tomó de la mano y yo se la retiré con cuidado y le dije que lo sentía, pero que ya no podía seguir con ella. Volví al trabajo con el corazón completamente roto y cuando llegué a casa me acosté sin cenar. Me sentía muy triste. La verdad, la extrañaba, pero había actuado muy mal. Me había mentido, igual a su esposo, quien era su primo. Una situación completamente desagradable. Así que debía aceptarlo y ser fuerte. En el fondo sentía remordimiento y coraje con ella. Por fin entendía que no vivía con su mamá, sino con su marido, y el por qué no quería salir públicamente conmigo. Mi familia me ayudó en el proceso. No me dejaban solo cuando me sentía muy mal, y poco a poco me fui sintiendo mejor. Todo esto solo era algo pasajero, y no lo sabía, pues un día todo cambió. Habían pasado más o menos un mes desde la ruptura con Laura, y desde ese entonces no había ido a la cafetería, porque no quería verla y crear un momento incómodo. Pero mi hermana Alicia me dijo que no podía dejar de ir para siempre. Así que uno de esos días fui a comprar unas cosas que necesitaba, y ahí la vi. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero se veía diferente. Sus ojeras predominaban en su rostro, y se veía más pálida de lo normal. Su cabello se veía seco, y ella en general parecía más grande de edad. Cuando me vio, se sorprendió, y una sonrisa se dibujó en su cara. Me dio las buenas tardes, me atendió, y me dijo que por favor reconsiderara mi decisión, que estaba muy sola, que no podía dejar de pensar en mí. Le dije que lo sentía, aunque por dentro sentía que me moría. Me fui de ahí con una sensación extraña en el pecho, y cuando llegué a mi casa, analicé más a detalle la situación, y definitivamente no había remedio. La verdad, verla de nuevo me hizo darme cuenta de que no podía estar sin ella. Pero el dolor que sentía al perderla no fue nada a lo que vino después. Por la noche lloraba, las lágrimas salían de mis ojos, y los recuerdos comenzaban a brotar en mi mente. Recordaba los días maravillosos que había pasado con Laura, pero había algo extraño en eso, porque había cosas que me hacían sentir asco de pronto. Cuando pasaba eso, iba al baño a lavarme la cara,
para que esa sensación se me quitara y pudiera aclarar mis pensamientos. Pero soñaba con ella, con esos hermosos ojos negros que vi por primera vez, esa sonrisa preciosa y esa amabilidad con la que me enamoró en un principio. Pero los sueños siempre terminan en algo malo, en ella riéndose de mí. Una mañana vi que mi madre estaba preocupada. Le pregunté por qué, y me dijo que cuando se despertó, notó que en la cocina unos gusanos estaban retorciéndose, y que lo peor es que cada vez aparecían más y más. Fui a verificar lo que decía mi madre, y era verdad. Alrededor de 20 gusanos blancos estaban en las paredes de la cocina. Era algo asqueroso. Jamás habíamos tenido plagas en la casa, y era algo realmente raro, porque cerca de nuestra casa no había lugares donde esos insectos pudieran salir. Tenía que irme a trabajar al hospital, así que le dije a mi madre que no se preocupara, y que en cuanto llegara me encargaría de eso yo mismo. Esa mañana en el trabajo fue extraña. Las cosas se me caían de las manos, como si no pudiera controlar mis movimientos. Además, me invadió una sensación de ansiedad, como si algo muy malo estuviera a punto de suceder. Traté de no prestar atención a esas cosas. Debía concentrarme, por lo menos hasta mi hora de salida, pero me fue difícil. Mi vista se nubló varias veces y me tropecé. Me sentía torpe y pensé que la razón podría ser que no desayuné esa mañana. Cuando por fin llegó mi hora de salida, fui directamente a la cafetería. Quería por lo menos ver a Laura para sentirme mejor. Ella corrió hacia mí y me dijo que por favor la acompañara a su casa. Le dije que no, pero una lágrima corrió por su rostro y no pude volver a decirle que no. Fuimos en un taxi. Nadie dijo nada en el camino. Cuando llegamos, me dijo que me prepararía algo de cenar, pero la jalé del brazo y la besé como si se me fuera la vida en ello. Me jaló hacia el sillón y no pudimos controlarnos. Necesitaba tanto estar con ella, porque por fin pude sacarme ese estrés, esa ira y hasta ese resentimiento que sentía. Me desquité con la pasión. Me abrazó y hablamos hasta la madrugada. Por más que le dimos vueltas al asunto, y por más que intenté entenderla, no pude y nada se resolvió. Le dije que lo sentía, con el corazón hecho pedazos, y cuando estaba a punto de irme, noté que un gusano le caminaba en el cabello a Laura. Se asustó y se lo quité. Me despedí dándole un beso. Pensé que era el último, y tenía toda la razón. Al llegar a casa, mi madre y mi hermana se veían muy asustadas. Les pregunté la razón, y me dijeron que la plaga estaba en todos lados, que los gusanos estaban saliendo hasta por la taza del baño. Entré rápidamente a ver qué estaba pasando, y todas las paredes de la casa estaban llenas de esos asquerosos gusanos. No podía creerlo, pero el lugar que estaba más infestado era mi cuarto. Incluso en mi cama, los gusanos se retorcían de una manera espeluznante. No tuve más opción que llamar a alguien profesional en las plagas, y tuvimos que irnos a un pequeño hotel cerca del paseo del río. Me alisté y me fui a trabajar. La verdad, estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando, y a esas alturas ya no me parecían coincidencias. Mi madre no entendía qué estaba pasando, y me dijo que se le hacía muy extraño, puesto que siempre manteníamos limpia la casa, y en los años que llevábamos viviendo ahí, jamás se había visto algo similar. Yo le dije que no se preocupara, que al día siguiente ya no estarían esos gusanos, y no habría ningún problema. Traté de dormir al llegar la noche, pero no podía. De nuevo esa ansiedad me invadió, combinada con los recuerdos de la noche anterior con Laura. Pero lo peor fue cuando quise levantarme al baño
y parecía que mis piernas no respondían. Hacía todo el esfuerzo que podía, pero era como si no estuvieran conectadas a mi mente. Me asusté porque pensé que podía ser un problema grave de salud, pero después de un interminable minuto pude moverlas de nuevo. Respiré aliviado, y cuando regresé a la cama y me acosté, sentí algo que se movía en mi pie. Cuando encendí la luz y busqué entre las sábanas, me di cuenta de algo espantoso. Lo que había en la cama era un gusano blanco, como los que habían invadido la casa. Eso no tenía ningún tipo de sentido. Podía entender que tuviéramos una plaga, aunque era algo extraño, pero que en el cuarto del hotel y en la casa de Laura hubiera gusanos iguales era casi imposible. Sacudí la cama y cuando cayó al piso lo maté con mi zapato, pero al contrario de lo que creía, de su repugnante cuerpo salió una sustancia roja, como si fuera sangre de humano. Limpié el piso con papel de baño y me cercioré de que no hubiera más gusanos en la cama. Me acosté y mirando al techo comencé a cuestionar todo, y llegué a la conclusión de que ese gusano se había pegado a alguna prenda o a mi mochila, y por eso había llegado hasta ahí. Sabía en el fondo que había algo más oscuro en todo eso, pero creía que si lo ignoraba, todo pasaría y todo estaría bien. Aquella noche tuve un sueño muy extraño, en donde estaba atado de pies y manos en un hoyo bajo tierra, y que cuando alzaba la vista, estaba Laura viéndome, y comenzaba a reírse de mí y a decirme groserías. Me escupía y empezaba a llenarme de tierra hasta que ya no podía respirar. Me desperté en medio de la madrugada gritando y respirando agitadamente. Estaba sudando frío y mis manos temblaban. Modulé mi respiración e intenté calmarme, cuando de pronto sentí de nuevo algo en mi pie, y cuando encendí la luz, había 3 gusanos más en la cama. Me levanté, y cuando los gusanos yacían en el piso, los maté aplastándolos con odio, y de ellos salió la misma sustancia rojo sangre. Vomité en el baño, y lo que salió de mi cuerpo me sorprendió demasiado, pues eran gusanos muertos y una sustancia negra que olía horrible. Me senté al borde de mi cama y no quise engañarme más. Comencé a atar cabos, y la verdad pensé que Laura me estaba haciendo brujería. El miedo empezó a invadir todo mi cuerpo, porque estaba enfrentándome a algo malo y desconocido para mí. Mi familia era muy religiosa, pero eso estaba tomando el control de todo, y no tenía idea de cómo pararlo. Después de pensar demasiado en eso, me quedé dormido de nuevo, y al día siguiente por la mañana pedí que todo hubiera sido una pesadilla. Me cambié y llamé a mi madre y mi hermana para decirles que ya podíamos irnos. Cuando llegamos a casa, ya no estaban esos gusanos asquerosos, pero en las paredes estaba impregnado un líquido rojo en pequeñas cantidades. Le dije a mi madre que quizás era pintura y que no le diera importancia. Por lo menos ella ya estaba más tranquila sin los insectos. Mi hermana se fue a la escuela y yo al trabajo. Al pasar por la cafetería, me di cuenta de que Laura estaba afuera observándome. No la saludé porque estaba seguro de que era por su culpa lo que estaba pasándome. Ella bajó la mirada triste, pero no podía confiarme de ella. Ese día todo parecía estar más tranquilo. Ya tenía un poco más de energía. Mis manos y mis piernas funcionaban bien, pero había algo inusual. A pesar de todo, no dejaba de pensar en la última noche que estuve con Laura. Era como un imán. Quería estar con ella otra vez, pero sabía que ya no debía. Pensé en que seguramente sentirme así también era parte de su brujería, y yo no iba a ceder. Comencé a rezar, y esa ansiedad poco a poco fue desapareciendo.
Después del trabajo, fui a cenar con mi hermana y mi madre. Platicamos y todo se sentía bien. Luego fuimos a caminar. Necesitábamos algo así, después de un día tan feo como el anterior. Cuando llegamos a casa, nos dispusimos a dormir. Estaba contento, porque parecía que lo que me estuviera haciendo Laura solo había durado un día, y seguramente los siguientes días también serían buenos. Me quedé dormido rápidamente, pero después de unas horas, algo me despertó. Alguien estaba tocando la puerta con fuerza. Eran las 3 de la mañana, por lo que se me hizo algo extraño que alguien necesitara algo a esa hora. Me levanté y en ese momento mi madre abrió la puerta de su cuarto. Se veía aún adormilada, pero también extrañada. Me dijo que lo mejor sería no abrir, porque podría ser peligroso. Pregunté quién era en la puerta, y me respondió nuestra vecina María. Abrimos la puerta y le preguntamos que si todo estaba bien. Ella nos dijo que venía a pedirnos que por favor dejáramos de gritar así, porque eran las 3 de la mañana y su hijo no podía dormir y tenía miedo. Mi madre y yo nos miramos confundidos y le preguntamos que a qué se refería. Ella nos dijo que tenía como media hora que alguien había empezado a gritar, como a lamentarse, y que los gritos provenían de mi casa. También me dijo que hasta se preocupó, porque pensaba que algo andaba mal. Mi cuerpo comenzó a congelarse de frío, y el miedo que sentí no podría describirlo. Mi madre trató de explicarle a la vecina que nadie había estado gritando dentro de la casa, pero la detuve. Le dije a la vecina que no se preocupara, que nos encargaríamos de eso, y le cerré la puerta muy rápido. Sentí que mi cuerpo se desfallecería. Me sentía débil e incrédulo, pero al contrario de lo que había pensado en realidad, ese parecía ser solo el inicio. Abracé a mi madre y le dije que se mantuviera tranquila, que la vecina había inventado todo eso por alguna razón. Ella me miró confundida y me dijo que yo sabía qué estaba pasando y que quería que le dijera en ese momento. No tuve más opción que contarle todo a detalle. Ella me escuchaba pacientemente y su rostro denotaba asombro y miedo. Cuando terminé me abrazó y me dijo que teníamos que parar todo esto de alguna manera. Yo asentí y le dije que vería la manera de que nuestra familia estuviera bien. Nos fuimos a dormir, deseando que no volviera la vecina a decirnos algo sobre los gritos. Al día siguiente, desperté sintiendo náuseas. Mi madre tocó la puerta de mi habitación y le dije que pasara. Mi hermana estaba con ella. Cuando pasaron, sus rostros expresaron asco, e incluso mi hermana se fue al baño a vomitar. Me sorprendí y le pregunté a mi madre qué sucedía, y ella me dijo que olía a podrido, como si algo estuviera muerto. Me asusté, pero yo no olía nada. Le pedí que saliera y me cambié rápidamente. Cuando salí del cuarto, les dije que llegando del trabajo, revisaría qué era lo que olía así, pero mi hermana me dijo que al parecer lo que olía mal no era el cuarto, sino yo. Mi madre asintió. No era posible. Les dije que ya estaba harto, y cuando mi hermana preguntó de qué hablaba, le conté lo mismo que a mi madre. Mi hermana entendió, así que salí un momento al patio para que ellas pudieran desayunar tranquilas, sin sentir asco por mi olor. Unos minutos después, mi madre salió y me dijo que le hablaría a mi tía, porque ella sabía de esas cosas y que podría ayudarnos, ya que, aunque ella hubiera rezado toda la noche, no parecía haber funcionado. Le dije que estaba bien y que no iría a trabajar. No quería que nadie se diera cuenta de que olía a muerto. Mi tía vivía en Córdoba, así que tardó un poco en llegar.
ella estaba muy preocupada por mí. Cuando me vio y se percató de mi olor, me dijo que seguramente estaba enterrado en el panteón. Le conté lo que había pasado y me comentó que quien me estaba haciendo brujería no era Laura, era su esposo y primo, David, quien también le estaba haciendo brujería a Laura. No podía creerlo, no lo había pensado. Ese hombre me odiaba, estaba claro, y a Laura también. Mi tía me dijo que David sentía mucho resentimiento hacia mí por romper su romance con Laura, y que haría todo lo posible por vernos muertos a los dos. Mi corazón comenzó a latir con prisa. Empecé a preocuparme por Laura. No quería que sufriera lo mismo que yo estaba sufriendo. Decidí ir a verla saliendo de ahí. Mi tía me limpió con unas hierbas y comenzó a orar por mí. También dijo algunos versículos de la Biblia con voz firme y fuerte, y por increíble que parezca, comencé a vomitar los mismos gusanos con sangre. Incluso algunos gusanos salían de mis oídos y de mi nariz. Tenía mucho miedo. Sabía que lo que estaba viviendo era real y que el mal existía. Mi tía empezó a decir que todo lo malo que me hiciera se le devolvería 3 veces a esa persona. Después de eso, muy asustados, mi tía nos llevó al panteón principal y después de caminar un buen rato, me dijo que comenzara a escarbar con las manos en un lugar. Lo que saqué de ahí me causó escalofríos e hizo que mi madre gritara del terror. Era un muñeco parecido a mí, atado de pies y manos, lleno de sangre y con varios alfileres en las piernas y en las manos. Fue algo terrorífico, y le dije que por favor sacáramos el muñeco de Laura también, y me dijo que no, que ella tenía que desenterrarlo con sus propias manos. Decidí que el día siguiente llevaría a Laura para que mi tía le ayudara, y me sentí más tranquilo. Sentí que me quitaban un peso de encima con todo lo que hizo mi tía, y le agradecí demasiado. En cuanto llegamos a casa, ya no había rastros de gusanos, ni del olor a muerte. Fui a ver a Laura a la hora de su salida, y le dije que por favor mañana llegara a mi casa, que sabía por lo que estaba pasando, y que mi tía la ayudaría. Ella aceptó, pero la vi muy mal. La abracé y le dije que cualquier cosa me llamara. Fui a casa y por la mañana le llamé a Laura y nunca me contestó. Me preocupé y fui a buscarla a su casa, pero lo que encontré me dejó congelado. La puerta estaba medio abierta y al entrar un olor a podrido me invadió. Me tapé la boca para intentar no vomitar. Y cuando entré al cuarto de Laura, me di cuenta de que ella yacía en la cama, completamente inmóvil, y un líquido negro salía de su boca. Cuando llegó la ambulancia, me dieron la noticia de que estaba muerta. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. No había a quien culpar. Había sido una muerte por intoxicación, pero yo sabía que el culpable era David, y aunque le busqué para confrontarlo, jamás volví a verlo. Y no hubo noche en que no soñara con Laura, con esos ojos profundos que alguna vez me enamoraron, ahora vacíos, mirándome desde algún rincón oscuro de mi mente. Laura murió, y con ella una parte de mí también. No tuve el valor de entrar de nuevo a aquella cafetería, ni de volver al paseo del río. Todo en Orizaba me recordaba a ella. El aroma del café, las calles empedradas, incluso el viento que soplaba al caer la tarde. Nunca me he vuelto a enamorar así, y ahora entiendo que, aunque cometió un error al ser infiel, no merecía ese final tan horrible.